El siguiente episodio contiene lenguaje altisonante, actos de violencia y material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Tu apoyo nos ayuda mucho a crecer y seguir produciendo este podcast. Si te gusta el episodio, puedes calificarlo con 5 estrellas y darle clic al botón de seguir para no perderte los próximos episodios. Es 1968 en el norte de México. Las campanadas, incansables, anuncian un evento importante esa mañana de domingo en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en Mexicali, la capital de Baja California. Afuera, en el atrio de la calle José María Morelos, frente a la sede del ayuntamiento, hay niños y niñas vestidos de riguroso blanco, con altos cuellos de encaje y zapatos lustrosos. Impolutos, purísimos, los niños llevan en sus manos rosarios y pequeñas Biblias nacaradas que chispean al contacto con el sol. Los infantes sudan como velas derritiéndose, pobrecitos, vestidos como estampa. Entre todos ellos va Alfredo Arenas, el creador de los cazagringos. Vestido de blanco, el librito, el rosario, peinado con limón. Sí, toda la tradición. Hace un calor infernal, como siempre en Mexicali, pero por un rato, aquello parece una refrescante postal del cielo. Los niños avanzan como ángeles hacia el interior del templo pintado color salmón, cuya torre vibra al compás de sus enormes gargantas metálicas. Con el rostro serio y la conciencia tranquila, casi todos recién confesados y en apariencia libres de todo pecado, se sienten dichosos y anchos. La comunión es un momento importante en todo niño católico, que va mucho más allá de comer ese panecito llamado hostia y beber un traguito del vino de los adultos. Los niños, además, experimentan por primera vez el sacramento de la confesión, en el que abren su corazón y comparten sus pecados con el sacerdote en representación de Dios. En la escuela, y todavía, en la escuela católica, ahí mismo te preparan para la primera comunión. Y yo creo que la hice en tercero de primaria. Alfredo tuvo una linda experiencia como niño católico y se mantuvo católico toda la vida. Ser católico lo llena de alegría. Ser católico no solamente era una fiesta los domingos, sino también los sábados, cuando acudían a las catequesis familiares con los niños y niñas de todas partes de Mexicali. Y era más la fiesta cuando, como aquel día, celebraban a lo grande a esos infantes que eran el futuro de la religión, sus semillas, en comuniones multitudinarias. Masivas con muchos niños, todos los de mi salón, de la escuela y otras escuelas que hicieron ahí su primera comunión. Normalmente en aquella época las hacía el obispo en turno. El obispo Manuel, recuerdo muy bien que fue quien nos dio la primera comunión a todos nosotros. Ante la mirada devota de niños y familiares, el obispo consagra las hostias elevándolas al cielo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Los niños avanzan por el pasillo central de la catedral hacia la nave del altar entre altos muros blancos llenos de vitrales con imágenes de santos y símbolos católicos. Debajo, enormes lámparas de cristal cubiertas de polvo y telarañas. Alfredo Arenas ve la imagen de Cristo crucificado y sangrante y solo puede pensar en la injusticia que cometieron contra él. No lo sabe, pero ya intuye su vocación. El cuerpo de Cristo. Amén. Los niños abren uno a uno la boca frente al obispo, que va depositando sobre sus lenguas una pequeña hostia blanquísima, y luego les ofrece el cáliz dorado. Todos sienten con emoción su primer contacto con el pan y el vino consagrados. Son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, quien, aseguran los católicos, entregó su propia vida en la cruz para salvar a la humanidad del pecado original, una mancha que todos llevamos, incluso esas inocentes almas infantiles. Yo estuve 10 años en escuelas católicas. Estuve 8 años en una escuela de monjas y estuve 2 años en la escuela de padres maristas. Ahí, Alfredo Arenas aprendió matemáticas, biología, geografía, historia, literatura, pero además supo de la vida de un niño nacido pobre y devenido líder espiritual, que siendo hijo de Dios, se dejó pisotear por lo peor de la especie humana para liberar al resto de la mancha del pecado original. La propuesta católica de un Dios benévolo, pero gran castigador, puede resultar confusa, pero contiene en su germen un binomio imbatible, la clásica lucha entre el bien y el mal, que suele reducirse a si estás con nosotros eres bueno, si estás con los otros, pues ahí te ves. Durante toda tu educación de primaria y secundaria te inculcan los valores cristianos, te inculcan el temor y el amor a Dios,
Y es algo que llevas contigo siempre, es algo que tú le das a tus hijos y en su momento le vas a dar a tus nietos y tratas de vivir una vida conforme a tu religión. Después de recibir la primera comunión, los niños regresan a sus asientos y se arrodillan frente a la poderosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona indiscutible de México. La misma imagen que fue utilizada por los españoles para imponerse a los mexicas. La misma que hundió una independencia en manos de justamente un cura, el cura Hidalgo. La Iglesia Católica, por muy laico que sea el Estado, siempre ha estado implicada en la vida de los mexicanos. Se te graba, no puedes negar la cruz de tu parroquia literalmente, ¿no? Esa fe acompañó a Alfredo Arenas desde la más tierna infancia y nunca lo soltó, incluso en los momentos más difíciles de su vida y de su profesión como policía, en la que más de una vez recurrió al auxilio divino. Yo recuerdo muy bien que varios temas donde yo sentí muy cerquita la muerte, le pedí a Dios que me cuidara y el día siguiente iba a la iglesia a arrodillarme y a darle gracias a Dios que me había sacado de ese momento tan grave. Y lo llevas contigo, pues. Aquel Alfredo Arenas niño no imaginaba que muchos años después, siendo ya un experto policía, estaría a punto de perder el derecho a comulgar que había ganado aquel caluroso día en la Catedral de Mexicali. El caso de un cura gringo pedófilo lo enfrentaría con la religión que había profesado toda la vida, y la misma iglesia que le había dado la primera comunión estaba a punto de excomulgarlo. De Wondery, yo soy Luis Chaparro y esto es Cazagringos. La historia que escucharemos a continuación toca de cerca a Alfredo Arenas, fundador de la Unidad de Enlace Internacional, los Cazagringos, quien desde su más tierna infancia fue criado según los valores católicos y tuvo que enfrentarse a su propia fe para cumplir con su deber, a riesgo de ser excomulgado. Esta es la historia del sacerdote Joseph Cervantes Briceño, procesado y condenado por pedofilia. La pederastía es uno de los temas más impactantes y polémicos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esta institución ha sido señalada históricamente por ocultar y proteger a delincuentes culpables de uno de los crímenes más atroces que un ser humano pueda cometer, el abuso sexual de menores. Este episodio se llama Un cura pedófilo y un cazagringos al borde de la excomunión, parte 1. Cazagringos. Es el inicio del milenio. Una alarma suena en los altavoces y una luz fría, uniforme, se enciende iluminando todo el cuarto en el que duermen una docena de hombres. Hay varias literas, todas iguales y una al lado de la otra. Todas tienen sábanas blancas impecables y un cobertor gris, por si de noche refresca. No es una cárcel, evidentemente, porque en ninguna cárcel se toman la molestia de pensar en el clima o en las necesidades de sus inquilinos. Tampoco una cárcel huele así, como oficina recién limpiada. Alfredo Arenas abre los ojos y ve los tirantes de la cama de arriba. Hace años no duerme en una litera y eso lo hace sentir raro. Por un momento, siente que está en un manicomio, pero es porque está entredormido a causa de la desmañanada. Alfredo Arenas sale de la cama y saluda a los demás hombres. La mayoría son más jóvenes que él. Algunos son gringos y otros, como él, mexicanos. Todos tienden sus camas y se visten rápidamente con botas tácticas negras, pantalón caqui y una playera blanca que tiene del lado izquierdo el logotipo impreso del FBI. Alfredo Arenas siente las siglas del Federal Bureau of Investigations sobre su pecho y piensa orgulloso en el camino que ha recorrido desde muy chavo para llegar hasta aquí. La academia del FBI es una universidad. Es grandísima, tiene dormitorios, tiene comedores, tiene salas de usos múltiples, tiene salas de clases, tiene una ciudad completa instalada falsa para hacer operativos falsos dentro de esa ciudad, como detenciones, como corretear a alguien en los carros, tienen carros para ese fin. Alfredo Arenas y su equipo de los Cazagringos pasarían 2 semanas de riguroso entrenamiento, en la que es considerada una de las mejores academias de detectives de todo el mundo, la FBI Academy de Quantico, Virginia, en los Estados Unidos. Nos levantaban a las 6 de la mañana a correr 5 millas diarias, regresábamos, te bañabas, te cambiabas con el uniforme de la academia, nos íbamos al comedor, que ya lo quisiera varios restaurantes tener ese comedor. Era como comer en el Denny's todos los días. Teníamos huevos, teníamos tocino, teníamos salchichas, teníamos fruta, teníamos postres, teníamos cortes de carne.
Era impresionante. Comíamos y empezaban las clases didácticas. Uso y manejo de armas, técnicas de interrogatorio, manejo de medios, persecuciones vehiculares, defensa personal. Y terminábamos en la cena a las 6, 7 de la noche. Nos daban 1 hora de recreación en una sala de usos múltiples que tenía televisiones, podíamos ver juegos, tenía mesas de ping-pong, tenía anexo un gimnasio precioso donde quienes quisieran podían hacer ejercicio y a dormir y copy-paste el siguiente día durante 2 semanas. Alfredo Arenas había trabajado duro, cumpliendo siempre su deber, para ser reconocido como un good cop, un policía bueno, la categoría más escasa dentro de las fuerzas policiales mexicanas. Ahora él y su equipo habían llegado a lo más alto de la formación policial después de un largo camino. De 1995 a 98, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública, o lo que llaman en Estados Unidos Police Commissioner, de la ciudad de Mexicali. Gracias a su experiencia como policía de frontera, Arenas había detectado una gran cantidad de personas que delinquían en los Estados Unidos y cruzaban a México para esconderse. Los prófugos gringos consideraban a las autoridades de aquí más corruptas y, por ende, más comprables que en su país. En el 98 me pide el procurador que estaba en su momento, Marco Antonio de la Fuente Villarreal, que me incorporara a la procuraduría porque quería iniciar con un área de enlace internacional, empezar a tener contacto con nuestras contrapartes de Estados Unidos. De este modo, Alfredo Arenas armó un pequeño equipo destinado a atender este problema que nunca antes se había puesto en la lupa de la justicia mexicana. Este sería el germen de los cazagringos. Dado que a mí se me da mucho esa relación y se me da mucho el inglés, empecé a tocar puertas con el FBI, con el US Marshal, con las policías locales de Calexico, de San Diego, de Los Ángeles, a decirles quiénes somos, para qué estamos y que estamos a su servicio y que pueden contar con nosotros y darnos el voto de confianza que nunca lo vamos a traicionar. A las autoridades gringas les costaba, como nos pasa a veces a los mismos ciudadanos, confiar en la policía mexicana. Pero Alfredo Arenas estaba dispuesto a cambiar esa imagen y la reputación de la policía de su país, poniendo sobre la mesa su propio ejemplo. No fue nada fácil, ¿eh? Bien lo dices, la reputación del policía mexicano corrupto estaba en sus mentes. Eso no fue de un día para otro. Tardamos, ¿qué te puedo decir? Del 98 al 2000 para ganarnos esa confianza y que empezaran ellos a decir, ¿sabes qué? No, con Alfredo y su gente. ¿Por qué? Porque han comprobado, nunca hemos tenido un problema en absoluto de que hubiera duda sobre el actuar de nosotros. Nunca. Y así fue como un día, Alfredo recibió de sus colegas gringos un caso que enfrentaría sus valores religiosos con su deber de policía, aquel que se juró defender con honor y a toda costa. Alfredo tenía ahora una ocasión perfecta para demostrar que el bien es el bien, aunque el mal se le quiera parecer. El caso de Joseph Briceño me llega porque tengo comunicación con el US Marshal, los alguaciles federales de Estados Unidos, con las que mantenía una relación muy cercana, y me indican, oye, tenemos un caso, creemos que está radicado en Mexicali, es el padre Joseph Cervantes Briceño. El sacerdote en cuestión, de nombre Joseph Cervantes Briceño, nació en 1946 y se ordenó sacerdote en 1981 en Phoenix, Arizona. El padre Joseph era, como muchos jóvenes curas de los 80s, la promesa católica en un mundo que se mostraba cada vez más dividido, más contrario a la religión y, por ende, más escéptico y ateo. Además, vivía en los Estados Unidos, un país con mayoría de cristianos protestantes, donde el trabajo de un cura católico se asemejaba un poco a esos cruzados que en la Edad Media defendían su fe en tierra enemiga. El primer lugar en el que el padre Joseph se instaló como párroco fue la iglesia de St. Mary's en Chandler, Arizona. Chandler es una pequeña comunidad ubicada al sur de Phoenix, la capital del estado. A principios del siglo pasado, prosperó gracias al Dr. Chandler, un veterinario australiano que instaló ahí el primer gran rancho de la zona. Chandler, valiéndose de los conocimientos de los nativos americanos, había diseñado un sistema de irrigación que permitía el perfecto riego de esa región tan árida, y así había desarrollado la agricultura. Chandler era apenas un pueblito agrícola más al sur de los Estados Unidos, muy cerca de la frontera con México. Y aunque compartía con el resto del país el inicio del auge capitalista de los 80, seguía siendo una comunidad rural, cerrada y conservadora. El padre Joseph, nacido y criado en Phoenix, era un local para los vecinos católicos, que lo asimilaron rápidamente. El templo de la parroquia St. Mary's, de arquitectura moderna y osada,
Es una muestra de la prosperidad financiera de la religión católica. Las paredes son altas y blancas, con techos de formas irregulares que parecen flotar sobre la gente. Al fondo, encima del altar, grandes vitrales abstractos y a todo color enmarcan el cuerpo de un Jesucristo agonizante. Debajo de Jesucristo está el Padre Joseph, que habla como todos los domingos a su rebaño, un montón de ojos y oídos atentos que escuchan, a través suyo, al mismísimo Dios. El Padre Joseph, como todo cura, tiene la confianza de sus fieles. Los confiesa y sabe sus secretos, pero aún así, siempre los perdona, en nombre de Dios, para que puedan seguir comulgando cada domingo como si no pasara nada. Les habla del cielo y del infierno, del bien y del mal, de lo que deben hacer y lo que deben evitar como personas, como pareja, como familia. Lo que el Padre Joseph dice es palabra santa y nadie lo discute. Carla Cervantes, psicoterapeuta y especialista en abuso infantil de la UNAM, nos ayudará a entender mejor la compleja trama que une religión, enfermedad mental y delito. A mí me parece que una de las cosas que ha generado mucha dificultad en las diferentes religiones, sin mencionar alguna en específico, es esta falta de separación entre el templo, las personas que están a cargo de la iglesia, el templo, lo que sea, y la religión como tal. El Padre Joseph parece un dios en la tierra, pero es uno más de ellos. Les habla con franqueza, los ayuda en sus problemas, los aconseja y los reprende cuando es necesario, pero luego les lava los pecados y los deja en paz. De pronto pareciera que también a partir de la fe que las personas depositan en un Dios o en toda esta estructura de religión, pues también de pronto se convierte en algo extendido a las personas que están al frente de esas iglesias o de esos templos. Después de la misa, como cada domingo, el Padre Joseph despide a sus fieles uno por uno. Les pregunta por sus asuntos y los bendice para la semana. Todo ocurre ante el enorme campanario vanguardista de la parroquia. En medio de ese pueblito de casas bajas, clarísimas y rurales, parece más el ojo de Mordor del Señor de los Anillos que la torre de una iglesia. El Padre Joseph se ocupa de toda la comunidad, pero entiende especialmente aquellos casos susceptibles que requieren mayor cuidado. Entre todos hay uno, un joven de unos 16 años cuyos padres están en pleno divorcio, luego de meses de infierno doméstico. El joven y su hermana, algunos años mayor, están desamparados y sienten el abandono de su señor. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que han sido expuestos a una situación de abuso, generalmente el abuso fue perpetuado por alguna persona cercana, por una persona que conocen. Y generalmente son personas que tienen cierta posición de poder sobre ellos. El Padre Joseph está allí para ellos. El sacerdote ha desarrollado una gran relación con el jovencito, con quien comparte paseos en bicicleta, picnics, largas pláticas y comidas. El Padre Joseph se vuelve un refugio cuando el joven no quiere regresar a su tormentosa casa. Y justo creo que en el caso específico de los sacerdotes, pues tiene que ver con esa persona que está encargada de la religión, que está encargada de profesar, que es que vamos a afectar y es que vamos a poner en duda otras cosas. El Padre Joseph, además, ayuda económicamente a la familia, y los padres del joven ven con buenos ojos el vínculo de su hijo con el cura, que les permite sobrellevar más holgadamente una temporada de dura crisis. Tiene que ver con un tema de abuso de poder y cómo estas personas, cómo las familias depositan en confianza en mí. Una tarde de otoño de 1982, el Padre Joseph recibe al joven con alegría, como siempre que se ven. El clima en Chandler está raro y parece que lloverá, así que lo invita a quedarse en el templo. El lugar está vacío y las personas que trabajan ahí ya terminaron su turno, así que el cura y el joven están solos. El Padre Joseph invita al joven a ir a la sacristía. Desde afuera, al joven le parece más la cueva de una fiera que un lugar sagrado. Está oscuro, lúgubre, y solo brilla una vela. Las cortinas están cerradas y la ciudad de Chandler, afuera, retosa en su tormentoso clima. El joven duda cuando el Padre Joseph lo invita a pasar, pero lo convence la gran sonrisa del hombre en el que más confía. Acepta voluntariamente entrar en la cueva del lobo, un lobo que se viste de pastor. El Padre Joseph echa llave a la puerta y pone seguro. 1, 2, 3. Y ambos quedan dentro de la jaula. Es el año 2001. Un hombre de vientre abultado, piel casi transparente y cuidadas canas despierta sobre sábanas de seda. El sol se cuela apenas por entre las cortinas de grueso terciopelo. El cuarto parece un cuadro. Tiene columnas de estilo grecorromano
pinturas al óleo con escenas de santos y mártires cristianos. Todos los muebles y artefactos son de un delicado estilo Luis XV. Sobre la gran cama king size hay un enorme crucifijo de madera labrada en la que se puede ver a Jesucristo agonizando entre reflejos dorados. Son las 6 de la mañana y hace un frío típico de Boston. Tocan a la puerta y Bernard Francis Law se apura a buscar su gorrito rojo, que está aventado sobre la mesa de luz. Se acomoda un poco el camisón de encajes e indica a viva voz que pasen. Entra un sacerdote joven, enérgico, de esos que tanto le gustan al obispo Law. El joven parece nervioso. Lleva una bandeja de plata sobre la que hay frutas de distintas latitudes, un chai latte apenas caliente y un vaso de jugos naturales. Sobre la bandeja también está, como todos los días, una copia del periódico The Boston Globe junto a otras publicaciones. El joven cura sonríe intranquilo cuando el obispo agarra el periódico de The Boston Globe y lee la portada. Ahí está su foto, una foto en la que Law se ve gordo y demacrado. Pero lo que más le indigna no es lo feo que sale en la foto, sino que lo difamen públicamente acusándolo de encubrir curas pedófilos. El joven sacerdote sale justo cuando Law avienta el diario lejos suyo, acusando a los periodistas de blasfemos y condenándolos al infierno. Sin embargo, un año después, es el mismo Law el que es condenado por la justicia humana y debe renunciar a los lujos y el privilegio de ser obispo. La denuncia del Boston Globe, que inspiró la película ganadora del Oscar en 2014, de The Spotlight, no es la primera ni la única investigación que denuncia la pedofilia en la iglesia. There was a priest, Father Gerald Fitzgerald, who ran. Había un sacerdote, el padre Gerald Fitzgerald, que dirigía a los siervos del Paráclito en Nuevo México, que era un centro de tratamiento, y les dijo a los obispos, creo que en los 50, no puedo curar a estas personas y no es seguro que vuelvan al ministerio. Y no solo que no los podía curar, sino que además había que aislarlos porque eran tipos peligrosos. He actually went so far as to buy an island. Llegó al extremo de comprar una isla en el Caribe o en el Golfo de México y dijo, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner a estos hombres allí, aislarlos para que no puedan hacer más daño a nadie. Lo ignoraron. La que habla es Melanie Sakoda, miembro de SNAP, la red de sobrevivientes de abusos cometidos por sacerdotes en los Estados Unidos, que se ha encargado durante años de la atención a la víctima y el seguimiento de los casos. Ella nos cuenta sobre la larga historia de denuncias de abuso sexual contra sacerdotes católicos. There's a lot of talk about, Se habla mucho de que el primer informe nacional sobre abusos del clero se produjo probablemente a mediados de los años 80. Se trata del caso del padre Gilbert Gauthier en la diócesis de Lafayette, en Luisiana. El National Catholic Reporter denunció entonces los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Gilbert Goth de Luisiana, quien se declararía culpable 2 años después. anyways, and Raymond Tom, who was... De todos modos, Raymond Tom representó a Gauthier en el Tribunal Penal a petición de la diócesis. Escribieron un informe para los obispos católicos de Estados Unidos. Básicamente, lo que dijeron fue que si no se soluciona el problema, se enfrentarán a miles de millones de dólares en responsabilidad. La justicia de los Estados Unidos dio así uno de los pasos más importantes para luchar contra el abuso sexual por parte de sacerdotes. Les hizo una amenaza que tocaba el mero corazón de lo que más le importa al clero, su dinero. Sin embargo, los desoyeron y siguieron encubriendo pedófilos trasladándolos de diócesis en diócesis como fichas de un tablero, sin preocuparse por las futuras víctimas. You can't simply identify an abuser. No se puede simplemente identificar a un abusador y luego trasladarlo a otra parroquia de la diócesis, a otra diócesis, a otro estado, a otro país. Al final, las consecuencias se volverán en tu contra, especialmente en los Estados Unidos. Y ellos ignoraron ese informe. Del mismo modo que en los Estados Unidos fueron ignorados sucesivos informes que denunciaban la pederastía de miembros de la Iglesia Católica, en México, uno de los peores depredadores sexuales de todos los tiempos, el cura Maciel, era protegido nada menos que por el Papa Juan Pablo II. El cura Maciel era conocido por haber fundado una orden cuando tenía solo 21 años, los Legionarios de Cristo. Esta agrupación católica de corte conservador prometía al Vaticano una defensa acérrima de la doctrina de la fe, la evangelización masiva de jóvenes a través de centros educativos y el control de las finanzas católicas gracias a redes de blanqueo con sede en paraísos fiscales. El poder de Maciel no paraba de crecer hasta que en 1996 un grupo de exseminaristas y exalumnos de los Legionarios de Cristo
lo denunció por abuso sexual con una carta al Papa Juan Pablo II. La carta, por supuesto, no tuvo respuesta, y el Vaticano se encargó de proteger y amparar delincuentes desoyendo a las víctimas. Imagínense el poder que tenían estos tipos, como el cura Maciel, que todavía en los 90s, durante una de sus visitas a México, el Papa Juan Pablo II se reunió en exclusiva con los legionarios de Cristo en un acto masivo, y ahí dijo: se ve, se siente, legionarios están presentes, todos muy fuertes, todos hijos e hijas de Padre Maciel. Resultaba difícil imaginar que Juan Pablo II hiciera algo contra curas como Marcial Maciel, que eran sus amigos íntimos y a quienes se había encargado de encubrir durante tantas décadas. Además, Maciel era considerado uno de los cerebros financieros más importantes de la Iglesia Católica desde tiempos de los Borgia y Alejandro VII. Pero las estadísticas sobre abusos sexuales, fundamentalmente a menores, por parte de miembros de la Iglesia Católica, ya no se podían esconder más y eran escalofriantes. The statistics that I've seen were primarily Las estadísticas que he visto fueron desarrolladas principalmente por un ex sacerdote católico llamado Richard Sape, y él descubrió que la Iglesia Católica le había pedido que hiciera la investigación y luego no les gustó lo que encontró. La Iglesia logró contener el escándalo un tiempo más y mantuvo el silencio alrededor de ese informe. So they sort of disavowed him. But he found that at any given De alguna time, manera lo desautorizaron, pero descubrió que en un momento dado el 50% de los sacerdotes católicos no son verdaderamente célibes. Tienen relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Y de ese 50%, aproximadamente el 10% tiene relaciones sexuales con niños. Finalmente, en el año 2001, el diario The Boston Globe publicó su explosiva investigación contra la Iglesia Católica, mencionando como cómplices y perpetradores a hombres poderosos como el obispo de Boston, Verner Francis Law. and then when the Boston Globe report exploded, Cuando el Boston Globe Report explotó nuevamente, tuvimos la respuesta de los obispos católicos en los Estados Unidos de que, vamos a hacer esta carta de Dallas y vamos a ponernos al día con esto, pero ya sabes, eso fue lo que pasó hace 20, 23 años y no sé si realmente ha habido algunos cambios. Los cambios tuvieron que venir, como siempre, empujados por las cuantiosas víctimas. En abril de 2005, Juan Pablo II murió y fue reemplazado por un tenue obispo alemán, Joseph Ratzinger, con el nombre de Benedicto XVI. Al tal Benedicto no le quedó otra que atender el gran tema pendiente de su antecesor, la pederastía y los abusos sexuales de los sacerdotes católicos. La sociedad, incluida la feligresía católica, le exigía a la Iglesia dar una respuesta urgente a las víctimas y tratar a los curas pedófilos como lo que son, delincuentes. if a priest was embezzling. Ya sabes, si un sacerdote estuviera robando dinero de una parroquia, puedes estar seguro de que la iglesia llevará el caso a las autoridades. No entiendo por qué el dinero es más importante que la vida de las personas. Pero la respuesta del Vaticano no fue la que se espera teniendo en cuenta la gravedad del asunto. Hizo lo de siempre. Aunque no limitó directamente la justicia, siguió encubriendo muchos casos de abuso y a muchos curas abusadores, trasladándolos y reubicándolos entre otras comunidades. Así, como lo indica la terapeuta Carla Cervantes, se les dio la oportunidad de cometer nuevos delitos. Y creo que hay muchas cosas que necesitan cuestionarse, porque creo que a veces la atención se dirige mucho a qué hacemos con las víctimas. Yo diría, bueno, ¿qué hacemos para cuidar que ya no haya estos agresores? Y todo este poder y también como pues cierto grado como de inmunidad que no solamente la iglesia ha depositado en los sacerdotes, sino toda la sociedad. En los casos en que la iglesia no pudo tapar el sol con un dedo, se decantó por un castigo piadoso. Los mandó a retirarse, como al cura Maciel, a cumplir una condena de contrición y examen de conciencia para analizar los pecados de su vida y lavar sus culpas ante Dios antes de morir. El cura Maciel murió en el año 2008 en una mansión que los legionarios de Cristo tenían en Jacksonville, Florida. Era una de las tantas propiedades que la orden había adquirido mientras lavaba dinero de la iglesia en las Bermudas, según se lee en los Paradise Papers, citados por la página web Mexicanos contra la Corrupción. Maciel murió sin juicio ni condena, impune y libre, pero su historia se regó como pólvora. En 2010, los legionarios tuvieron que reconocer los abusos sexuales a menores por parte de su fundador y de varios miembros de su orden, en un intento por no desaparecer en las fauces de la justicia. Se estima que Maciel abusó de unas 60 personas. Además, tuvo 4 hijos no reconocidos, algunos de los cuales fueron también sus víctimas. En total, son 175 los casos documentados de abusos
por parte de 33 miembros de los Legionarios de Cristo. La orden sigue actualmente formando jóvenes en sus escuelas y seminarios. Aunque evitan mencionar al cura Maciel e intentan borrarlo de su historia, la mancha de su fundador crece y se expande. Muy pocas víctimas esperan que la justicia divina, administrada por este cartel espiritual, haga algo por enmendar sus crímenes. La mayoría de las víctimas, además, sufren la condena social de enfrentarse a una institución tan poderosa. Entonces de pronto parecía que poner en duda o cuestionar lo que un sacerdote está diciendo, pues también implicaría cuestionar parte de la fe o del Dios en el que estoy creyendo. Y creo que eso hace muy difícil trabajar en estos casos. Las víctimas esperan y no importa si el delincuente viste sotana. Alfredo Arenas y los cazagringos van detrás del padre Joseph Cervantes Briceño, una fiera que se oculta en la cueva de la sacristía. Es el verano de 1993. El padre Joseph trata de conservar su aspecto formal y digno, pero no puede ocultar el sudor que le empapa todo el cuerpo. No sabe si es por el calor, o por los nervios, o por las dos cosas juntas. Extiende su pasaporte al agente migratorio mexicano y espera disimulando su ansiedad. Después de echarle una rápida mirada a los papeles, el policía descubre el pequeño listoncito blanco sobre el cuello de la camisa negra del ciudadano Joseph Cervantes Briceño. Luego se da cuenta que es un cura y le devuelve los documentos, un poco apenado, indicándole que siga, que es bienvenido y que Dios lo bendiga. El padre Joseph sonríe y bendice a la gente, que se santigua a su paso. Ama los beneficios de ser un siervo de Dios, sobre todo en un país tan católico como México. Luego, ya más tranquilo, el padre Joseph maneja unos pocos kilómetros hasta San Luis Río Colorado, una ciudad del estado mexicano de Sonora que se parece mucho a cualquier ciudad gringa. Se detiene frente a la parroquia, un edificio realmente enorme, con 2 campanarios altos y de acabados finos. El padre Joseph, que pensaba encontrar en México desolación y desierto, se siente ahora en un paraíso. El padre Joseph viene huyendo de la diócesis de Phoenix, donde lo acusaron en 1992 por abusos de menores cometidos en Chandler a principios de los 80. En ese entonces fue apartado un tiempo de la iglesia, pero la situación se tornó más densa cuando saltaron otros casos, cometidos en Arizona y también en Illinois, donde había pretendido empezar de nuevo sin éxito luego de mudarse a Phoenix. Así fue como el padre Joseph decidió fugarse a México y esconderse de la justicia gringa en la diócesis de Mexicali, amparado por el obispo José Ulises Macías Salcedo. Es el año 2003 y han pasado 10 años desde que el padre Joseph llegó a Sonora. Ha logrado camuflarse en esa nueva comunidad en la que se siente cómodo, protegido. Pero eso está a punto de acabarse. En pleno escándalo por los artículos del Boston Globe, el pasado va a por él. El obispo Thomas O'Brien de la arquidiócesis de Phoenix anuncia públicamente que dejarán de tolerar casos de abuso dentro de su iglesia e irán tras los sacerdotes sospechados de abuso sexual para judicializarlos. En un intento para limpiar su propio nombre, el obispo O'Brien señala de manera directa a 3 curas sospechosos: el reverendo Joseph Lessard, el reverendo Harold Graff y el reverendo Joseph Briceño. En el año 2003 se emite una orden de arresto en contra del padre Joseph Cervantes Briceño, y en 2005 los US Marshals contactan a Alfredo Arenas y a los cazagringos para pedir su ayuda. Me comentan, tiene 8 órdenes de aprehensión, 6 cargos por conducta sexual, 1 cargo por abuso sexual y 1 intento de contacto sexual. Y le dije, mándame la información inmediatamente. Me mandaron todo. Se trata de un cura pedófilo y Alfredo Arenas siente, por su formación fuertemente católica, que este caso no será uno más, que este caso toca una fibra familiar y muy personal. Pero enseguida acepta colaborar con sus pares gringos. Y me dijeron, oye, ¿no tienes inconveniente en que vayamos a Mexicali y hagamos el operativo conjunto? Le dije, claro que no tengo ningún problema, vénganse. Ellos estaban ubicados en San Diego, California, que está como a 2 horas de camino en carretera de Mexicali. Los cazagringos se preparan para recibir a sus colegas de los Estados Unidos, que manejan a toda velocidad hacia la capital de Baja California, al otro lado de la frontera. Se dejaron venir, los recibí temprano, como eso de mediodía, llegaron a Mexicali. Me dieron información de que estaba utilizando una laptop, una computadora con internet, y ellos tuvieron acceso a la IP, al domicilio IP de la computadora, y estaba sonando en una región aquí en Mexicali. Los agentes gringos y mexicanos analizan la información y determinan el lugar donde podría encontrarse el padre Joseph.
Se trata de una pequeña parroquia del centro de la ciudad, muy cerca de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, a donde el mismo Alfredo Arenas hizo su primera comunión. Los cazagringos y los US Marshals se preparan para detener a Cervantes Briceño con las manos en la hostia. Obviamente ellos iban como observadores, no podían participar, no traían armas de fuego, eran como observadores para ver cómo hacíamos el trabajo nosotros. Junté a mi gente de Mexicali, nos arrancamos y era una iglesia católica que estaba en la colonia Bellavista, que está todavía en la colonia Bellavista. El padre Joseph, ajeno a los planes de la divina providencia, da misa como cualquier otro domingo al mediodía, bajo el calor abrasador de Mexicali. Así, predicando ante su rebaño, no parece más que un siervo bueno e inofensivo, pero la policía no piensa lo mismo y va a cazarlo. Nos fuimos a la iglesia en 2 vehículos grandes, 2 vehículos tipo Tajo, tipo Suburban. Iban 5 agentes y en el segundo vehículo iba yo con la gente del US Marshal, que eran 2 agentes del US Marshal. Llegamos a la iglesia, fue más o menos a mediodía, por la misa de las 12. El padre Joseph ignora que aquella puede ser la última vez que celebre la comunión. Alfredo Arenas tampoco sabe que por culpa del padre Joseph y por cumplir con su deber de policía, intentarán arrebatarle el derecho a comulgar que ganó siendo un niño. No podemos saber si las conversaciones que aquí te contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes directas que consultamos para la escritura de este guión. Para este episodio han sido fundamentales los artículos publicados en Los Angeles Times, Bishop Accountability, Arizona Republic, Arizona Tribune, Phoenix New Times y The Boston Globe, así como los testimonios de testigos y nuestras entrevistas con la especialista Carla Cervantes, con Melanie Sacoda de la red de sobrevivientes de abusos cometidos por sacerdotes de los Estados Unidos y con el agente Alfredo Arenas Moreno, fundador de la Unidad de Enlace Internacional. Cazagringos. Cazagringos es un podcast original de Wondery producido por La Maldita. Juan Pablo Abait, Lucas Mirbois y Pablo Ferreira son los productores ejecutivos de La Maldita. La dirección es de Roger Vela. El guión de Gonzalo Quevedo. Producción periodística de Elizabeth Jiménez. La investigación y fact-checking corre a cargo de Daniel Uribe, Carolina Uribe y Enrique Alvarado. El sonido directo por Ichiro Pérez y Esteban Rodarte de W Recording. Edición por Adrián Gustavo Rodríguez y diseño de sonido por Ignacio Cantizano. Grabado en estudio por Tony Cedillo. La música original es de Tomás Merelo y Mariano Otero. Dirección de actores por Chema Tena. La coordinación de producción es de Melissa Olmedo. La dirección de contenidos es de Juan Pablo Abait. De Wondery, la productora es Carlota Aparicio y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Louis. Yo soy Luis Chaparro.